Hola Miseli, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Velarde. Hola. Y el día de hoy vengo a presentarle nuestra infografía acerca de la identidad regional de los mazahuas. Para empezar, ellos tienen la lengua mazahua, que también es conocida como ñacto. Pertenece al grupo otopameano de la familia lingüística otomangue. La lengua mazahua se habla en el noreste del Estado de México, 13 municipios, y al este de Michoacán, 4 municipios. Ahora las tradiciones. Cuentan con múltiples tradiciones, pero de las 3 principales es el culto u ofrenda al agua y el ritual del fuego nuevo. La ofrenda al agua se realiza el 15 y 16 de agosto de cada año, donde danzan alrededor de un lago río, y es una forma de agradecer a su Dios que tiene el líquido vital, y también pedirle disculpas por si este se usó inadecuadamente. El ritual de fuego nuevo, me parece el más bonito, porque se realiza cada equinoccio de primavera y significa una limpieza profunda de sus casas y de ellos mismos. Se apagan todos los fuegos y se prende uno solo en el centro ceremonial, el cual se deja toda la noche para posteriormente repartirlo en todas las casas, y así todos los integrantes tienen nueva y limpia energía. Ahora, la vestimenta tradicional, más que nada las mujeres son conocidas por su vestimenta colorida, que incluyen faldas largas, blusas bordadas a mano y rebozos. Los hombres suelen vestir con pantalones y camisas de manta. La cosmovisión. Los mazahuas creen que el universo fue creado por un gran espíritu que formó la tierra, el sol y la luna, los seres vivos y los seres humanos, a partir del maíz, que consideran sagrado. Y esta cosmovisión, o más que nada esta cosmología, la podemos ver plasmada, podemos verla reflejada en 4 mitos principales: mito de la creación de la tierra, mito del maíz, mito del sol y la luna y mito de los 4 rumbos. Ahora, ¿cuál es su relación con la actualidad? Si ya son grupos indígenas que tienen años, más bien cientos de años existiendo. Bueno, que en la actualidad su cosmología guía sus prácticas agrícolas. Por ejemplo, la importancia del maíz como sustancia que da vida y sustenta a la humanidad, rituales religiosos y celebraciones comunitarias, como es el Día de Muertos, al igual que otras culturas, pero pues cada una la celebra de manera distinta. Las contribuciones culturales que han tenido ha influido profundamente en la cultura local del Estado de México y Michoacán. Han preservado su lengua y tradiciones que se mezclan con creencias indígenas con el catolicismo. Además, que han impulsado el turismo cultural a través de sus festividades, artesanías y gastronomía. Aquí tiene una imagen y más o menos pues por donde están ubicados, que es mucho más en el Estado de México. Entonces, ya lo que ven todas las condiciones culturales más específicas son artesanías y textiles, gastronomía tradicional, danzas y música y la medicina tradicional. Tiene relación con otros grupos, como lo son los del centro de México, históricamente y culturalmente hablando. Lamentablemente, la condición actual es muy deplorable. Viven en zonas peligrosas y marginadas, donde el delito es un asunto de todos los días. Con frecuencia, más que nada el grupo de los jóvenes mazahuas son detenidos acusados de algún delito, aunque no lo hayan cometido. Pero su condición de pobreza y su pertenencia ética los convierte en personas vulnerables. Además, obviamente, al no saber el idioma, lo que es el español como lo conocemos, pues no pueden ni leer cuáles son sus derechos de juicios, tienen derecho a juicios y no pueden, están como muy a la merced de lo que quieran hacer, ¿no? Actualmente hay 2.665 personas que comparten esta cultura, aunque únicamente 132.710 personas son hablantes de su lengua, lo que demuestra que se está poniendo la lengua. Y una estadística es que entre 1930 a 2015 la tasa de hablantes indígenas de 5 años de edad o más se redujo del 16 al 6%. Pues para final y como conclusión, las familias indígenas, como los mazahuas, reitero, enfrentan un acceso muy limitado a elementos esenciales para su desarrollo, así como lo es infraestructura, salud y educación. Algunos rasgos característicos son los siguientes. Ellos son muy reconocidos por sus diseños en la confección de cobijas, fajas, tapetes, cojines y manteles, y tienen como esta florecita, o también el venado, porque es como una tribu del venado, literalmente es su nombre de mazahua, habla como gente del venado, es una traducción. También su comida básica, así como todo México, es el maíz. Los mazahuas tienen bailes muy característicos que tienen su origen en las haciendas, cuando éstas realizaban fiestas o utilizaban a la gente mazahua para atenderles, permitiendo imitarlos de manera burlesca, burda e improvisada, exagerando los movimientos y pasos. Su organización social es muy chistosa, no chistosa, pero es diferente, es como muy curiosa, porque no se organizan como democráticamente, sino que tienen a un mayordomo, que un mayordomo es el como que se encarga de
es el representante que va, si tienen alguna junta nacional o así, o alguna cosa que ver con el judicial, o leyes, ellos van como representantes. Y los fiscales y mayordomitos, que esos los cambian cada año. Y pues eso sería todo, Michelle. ¿Qué le pareció la presentación? Ok, pues muy interesante porque muchas veces desconocemos la propia riqueza, ¿no?, de nuestro país que tenemos y hay tantas cosas de las que podemos aprender y mejorarlos. Sobre todo, por ejemplo, la medicina tradicional. Hay muchas tradiciones que ellos tienen que pueden actualmente servirnos para mejorar muchos aspectos. Es muy triste la segregación cultural que tienen los pueblos indígenas, sobre todo porque nos vamos olvidando de sus derechos, están muy vulnerables a todos los derechos humanos, a toda muy expuestos a la delincuencia, a ser discriminados por sus rasgos físicos, por su dialecto, idioma, lengua que hablan. Entonces, pues sí, es importante que si ustedes estudian esto, más adelante cuando tengan oportunidad de hacer algo, ya sea para un ambiente laboral y todo, recuerden que hay sectores de la población que pueden ser ayudados y que pueden tener un impacto positivo ustedes en ellos, ¿no? Entonces, si no conoces esto, pues son cosas que no se te van a ocurrir nunca, ¿no? Entonces, saber cómo viven, las condiciones en las que viven y cómo podrían mejorar, pues eso también, pues, estudiando todo esto, les puede dar muchas ideas más adelante en lo que pueden aplicar en sus trabajos. Gracias. Muchas gracias a usted, Miss Eli. Hola, papá. Hola, Andresito. Hoy te quiero hablar un poco acerca de la identidad regional de nuestro país. Adelante, hijo. En específico de la cultura mazahua. Ok. Para comenzar, su lengua conocida como el Natjo pertenece al grupo otopameano de la familia lingüística otomangue. Y esta lengua se habla en el noroeste del Estado de México, en 13 municipios, y al este de Michoacán, en 4 más municipios. Además, tiene unas tradiciones muy importantes, como puede ser el culto u ofrenda al agua, el cual se realiza entre el 15 y el 16 de agosto de cada año, donde el pueblo mazahua se reúne alrededor de algún lago o río para agradecer a su Dios por el vital líquido y pedirle disculpas si este suena adecuadamente. Además de la tradición, existe una muy interesante, la cual es el ritual del fuego nuevo, donde en cada inicio de la primavera, en el equinoccio, los mazahuas limpian profundamente su casa y preparan ofrendas. Se apagan todos los fuegos y solamente se deja uno prendido en el centro ceremonial. Este se deja toda la noche y posteriormente se reparte en todas las casas para que todos los integrantes tengan una nueva y limpia energía. Otros de sus tradiciones principales es su vestimenta. Las mujeres mazahuas son conocidas por su colorida vestimenta con faldas largas y blusas bordadas a mano. Y los hombres suelen vestir con pantalones y camisas de manta, así como guaraches y sombreros. Ahora, hablando de su cosmovisión, los mazahuas creen que el universo fue creado por un gran espíritu. Este formó a la tierra, el sol, a la luna y a los seres vivos y seres humanos a partir del maíz, que es considerado sagrado. El sol y la luna son divinidades que regulan a la vida. Y además existen guardianes espirituales que mantienen el equilibrio natural. Los mitos principales para los mazahuas son el mito de la creación, el mito del maíz, el mito del sol y la luna y el mito de los 4 rumbos. Actualmente, su cosmología se sigue viendo en prácticas agrícolas, como la importancia del maíz, así como rituales religiosos y otras celebraciones como el Día de Muertos. De sus contribuciones culturales entran algunas, como la profunda e íntima relación que tiene la cultura local de los mazahuas con la que se vive en el Estado de México y en Michoacán, y cómo se ha preservado su lengua y tradiciones aunadas al catolicismo, así como se sigue viendo en sus artesanías y su gastronomía. Hablando de contribuciones culturales que nos han dejado, las 4 principales son sus artesanías y textiles, como los rebozos y los huipiles, también su gastronomía tradicional, como platos emblemáticos como el atole agrio, la danza y la música, como la danza de los arrieros,
y la medicina tradicional con el uso de plantas medicinales y técnicas de curación ancestrales. Los mazahuas también tienen relaciones con otros grupos étnicos del Estado de México, como pueden ser los otomíes, matlatzintas y tlahuicas, con quienes comparten territorio y tienen un importante intercambio cultural. Su idioma también viene de la familia otomanguea y los conecta lingüísticamente con las demás culturas. De la misma manera, a lo largo de su historia han mantenido prácticas tradicionales y se han vinculado a otros pueblos a través de su integración en el Imperio Mexica. Actualmente, los mazahuas viven en zonas muy peligrosas y marginadas, donde el delito es un asunto de todos los días. Con frecuencia, los jóvenes mazahuas son detenidos acusados de algún delito, aunque no lo hayan cometido. Pero debido a su condición de pobreza y pertenencia étnica, esto los convierte en personas muy vulnerables. Además de eso, la tasa de analfabetismo de la población mazahua es el 39.6% en las mujeres y el 14% en los hombres, lo cual dificulta mucho su acceso a derechos y a una educación digna. Además, que la lengua se ha ido perdiendo, ya que de los 206,000 personas que comparten la cultura, únicamente 132,000 son hablantes actuales. De igual manera, la tasa de hablantes de lenguas indígenas de 5 años de edad o más se redujo del 16 al 6.6%, y solamente el 5.81% de la población indígena tiene acceso a los niveles de educación media superior dentro de las comunidades indígenas. Con todo esto nos podemos dar cuenta que los mazahuas enfrentan un acceso limitado a los elementos esenciales para su desarrollo, como puede ser la infraestructura y condiciones de vida adecuadas. Esto genera un ciclo de pobreza y desigualdad, donde se va transmitiendo la pobreza generacionalmente. Por eso es claro que se necesita un cambio que se da con la difusión de la cultura y respeto a la misma. Ahora, hablando de rasgos característicos de los mazahuas, es que ellos son reconocidos por sus diseños en la confección de cobijas, fajas, tapetes y cojines. Además de que ellos se alimentan principalmente con lo que ellos mismos cosechan. Por ejemplo, el maíz es una base esencial de todos sus platillos, como pueden ser las tortillas acompañadas de mole y la salsa de chiles secos. Otro rasgo muy distintivo son sus viviendas, ya que estas se siguen construyendo de forma tradicional por cuartos sin ventanas, techos de paja y muros de adobe. De la misma manera, sus característicos bailes tienen origen en las pasadas fiestas que se realizaban en las haciendas, donde los mazahuas eran contratados para servir a los hacendados. Así que al ver sus bailes, ellos los empezaron a imitar de manera burlesca y de esta manera se fueron consolidando sus bailes. Bueno, esto es todo sobre la información de la cultura mazahua. Gracias, hijo. Me parece interesantísimo que toquen estos temas, fundamentalmente de las etnias de nuestro país, en este caso de los mazahuas, una etnia que bueno, para nosotros que somos del Estado de México es muy importante, es base de nuestra cultura, sin dejar a un lado el mestizaje, que también ha sido importante, y de las aportaciones europeas que tuvimos. No hay que dejar nunca a un lado nuestras bases culturales. En este caso, una de las etnias importantes, los mazahuas, sobre todo de nosotros, somos, insisto, de aquí del Estado de México. Y me parece muy interesante lo que comentaste de esta etnia, de este grupo, en el sentido de que no nos hemos puesto a pensar, o más bien hasta épocas actuales, estamos realmente dándonos cuenta de que cómo estos grupos eran, y es lo que se me hizo más interesante de tu presentación, eran uno con la naturaleza. Actualmente hablamos mucho de sustentabilidad, pero estos grupos nos dan el ejemplo de cómo ellos eran autosuficientes desde épocas prehispánicas y aún lo siguen siendo, y no lo valoramos realmente. Comentabas acerca de su forma de vestir, de los materiales que utilizan para elaborar sus prendas, de su gastronomía, que ellos mismos producen sus alimentos. Es un ejemplo de sustentabilidad.
Y es muy triste lo que comentaste también, que no les damos el valor que deberíamos de darles. En muchas ocasiones, desgraciadamente, se les sigue viendo no como parte de la sociedad de la que todos formamos. Deberíamos de sentirnos orgullosos de que sean nuestras bases, nuestras raíces, de ahí venimos, de ahí provenimos. Y no lo hacemos, los vemos como algo aparte, como que no pertenecen a la sociedad en la que nos desarrollamos. Aquí me hace pensar, hay a nivel mundial culturas que, por ejemplo, valoran tanto sus raíces, sus bases culturales, que eso ha hecho que tengan éxito a nivel mundial. Por ejemplo, en países orientales como Japón o como China, ellos valoran mucho sus tradiciones, valoran mucho sus etnias. Y eso ha hecho que de esa forma, al tener esas bases tan fuertes y tan importantes, ellos tengan éxito en su desarrollo como sociedades, como naciones, como países. Y nosotros no lo tomamos en cuenta, nosotros los hacemos a un lado. Deberíamos de, no sé, estar más al pendiente de ellos, integrarnos un poquito más y de sentirnos orgullosos que muchas de las actividades que ellos realizan son actividades que nosotros, pues básicamente también realizamos. Insisto, no dejando a un lado que pues, somos un país multicultural. Han llegado a nuestro país personas de diferentes partes del mundo y eso, bueno, pues enriquece a nuestra sociedad, a nuestro país. Pero sí sin dejar a un lado que, por ejemplo, muchas palabras de nuestro idioma vienen de las lenguas indígenas de nuestro país y las seguimos utilizando. Es muy curioso, pero muchas veces a personas de estas etnias se les critica por su forma de hablar el español. Pero ellos hablan el español que aprendieron de cuando llegaron los españoles. Y hay gente que los critica, ya se mofa de cómo hablan el español, cuando es un español, podría yo llamarle, pues, más puro del que hablamos actualmente nosotros. Entonces deberíamos de aprender todavía más de ellos. Y bueno, por último, pues comentarte que integrarnos todos en una sociedad mexicana, una sociedad mestiza, con bases indígenas importantes, seguir ahí, seguir teniendo en cuenta nuestras raíces, aceptar todo lo que sea bueno que venga de otras partes del mundo, pero sin olvidarnos de nuestras raíces. Básicamente es lo que yo pienso, Andresito. Muchas gracias. A ti, hijo.